Buenos días. Mi nombre es Hugo Suki. Estoy a cargo de la presentación de hoy. El tema de hoy es metodologías para empezar a trabajar con termografía. Ya como en anteriores oportunidades, vamos a también ver algunos conceptos de termografía, que siempre es bueno recordarlos o hacer hincapié en algunos puntos para que las personas cuando se trasladen al campo con uno de estos equipos, pues puedan interpretar de la mejor forma las inspecciones que llevan a cabo. Voy a dar clic para iniciar la grabación de la presentación. Antes de dar el clic en la grabación, antes de dar inicio a la grabación, quiero enfatizar que cualquier consulta o duda que tengan, por favor, la pueden escribir en la pantalla o en la ventana que tienen del GoToWebinar. Al final, me tomaré el tiempo, digamos, de leer cada una de ellas y tratar de responder a todos los presentes. Bien, buenos días, vamos a dar inicio. El tema de hoy es metodologías para empezar a trabajar con termografía y conceptos que involucran a esta tecnología. Algo que quiero comentar antes de dar inicio con la agenda de hoy, quiero comentar que las cámaras termográficas son equipos electrónicos que nos van a permitir en una imagen detectar calor. ¿De acuerdo? Trabajan bajo unas leyes físicas, son universales, y acá precisamente he puesto cuál es la ecuación con la que trabajan las cámaras. Donde la R es radiación infrarroja, es unidad de energía, en joules. El epsilon es la emisividad del material. No todos los materiales son iguales, entonces hay un parámetro que involucra a los materiales con los que estamos trabajando, que se llama emisividad. Eso se llama constante de Boltzmann, que es un número ya fijo y está calculado, y eso se llama finalmente la temperatura, ¿no? Entonces, es un equipo, es un instrumento de medición que calcula la temperatura en base a esta expresión. Lo que detecta el sensor de la cámara es este R de aquí, y lo que hace la cámara es básicamente calcular esta fórmula para que nos muestre en pantalla la temperatura. Entonces, así como hay leyes físicas, hay conceptos que debemos saber para que nosotros podamos, en estos informes, hacer el diagnóstico con la mayor exactitud posible. Entonces, voy a proseguir con la agenda. Antes de dar la agenda, la parte introductoria, quiero que se pongan a pensar unos segundos sobre esta imagen que ven aquí. Evidentemente, ustedes pueden ver que en el segundo fusible, lo voy a enumerar de este modo, 1, 2 y 3. En el segundo fusible hay un patrón de temperatura que tiene un color rojo. Este color rojo nos puede dar un indicio de que algo no está yendo bien en ese fusible, ¿no? Por ahí muchos pensarán que se trate de un problema de falso contacto, que podría ser. Pero también mantengamos la mente abierta de que puedan suceder algunos otros problemas que no los estamos considerando. Se me ocurre comentar al respecto que el fusible número 1, que estoy señalando en estos momentos, que se está confundiendo, por cierto, con la ¿no? Tiene una tonalidad azul, podría estar incluso libre, es decir, en circuito abierto, no está circulando corriente. Entonces, no solamente se trata de
de interpretar cuáles son las anomalías mediante los colores de estas inspecciones que hacemos nosotros en el campo, en el ejemplo de un tablero, sino también se trata ya de la evidencia, ¿no? Entonces, en primera instancia, si es que yo voy al campo y hago una inspección termográfica en un tablero, lo debo de complementar con otra herramienta, al menos una para poder visualizar circulando corriente por cada una de las partes. Una vez que documente eso, voy a poder trabajar con la cantidad suficiente de información y poder emitir un informe correcto. Otro punto importante y que me gustaría comentar es que también este fusible 2 podría ser un fusible de mala calidad. Quiero decir que, si bien es cierto, los 3 fusibles fueron puestos en el mismo momento y con la misma calidad de fusibles, en algún momento pongámonos a pensar este fusible 2, o sea, y lo reemplazamos por un fusible de una calidad menor. ¿Qué pasó con este fusible de calidad menor? Pues empezó a sobrecalentar. Entonces podría también ser algún tipo de podríamos encontrar nosotros en nuestras inspecciones. Entonces deberíamos de considerar muchas situaciones en este momento. Pero mientras más cantidad de información tengamos sobre la aplicación que estamos trabajando, pues el diagnóstico va a ser más preciso. Quiero empezar esto con la pantalla principal de las cámaras termográficas. De pronto ya muchos de los asistentes han trabajado con este tipo de herramientas, pero quiero comentarles que los colores que nos muestra la imagen no son los mismos colores que los que detectan nuestros ojos, ¿no? En donde nosotros, por ejemplo, reconocemos el color amarillo, el color rojo, el color verde, sino que los colores nos están dando, digamos, nos está dando información de que un color corresponde a un valor. Y esa información nos muestra esta escala térmica que se encuentra al lado derecho. Pueden ver que aquí aparece el número 63.1 y tenemos una coloración blanca aquí. Y aquí en la parte de abajo tenemos el número 22.9, que es 22.9 grados Celsius. Tiene una tonalidad de color rojo. Entonces, si nosotros vamos siguiendo la escala de colores, podemos ver que están los colores amarillos, el anaranjado, el rosado, el violeta, etcétera, ¿no? Entonces ya nos está dando información de que el color, por ejemplo, amarillo, es una temperatura más alta si la comparamos con el color violeta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero transmitir es que esta escala térmica ya nos está dando información de qué cuerpos o qué áreas son más calientes que otras, ¿no? En el ejemplo, por supuesto, la tonalidad más caliente es el color blanco, ¿no? Que está básicamente en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos con los objetivos de esta charla, amigos. Vamos a tratar un caso de mantenimiento predictivo usando termografía. Vamos a comentar sobre la metodología para trabajar con termografía. Cómo es que podemos nosotros ya empezar a trabajar termografía implementando este tipo de métodos. Como tercer punto, vamos a tocar la importancia y la ventaja de este tipo de herramientas. Y qué beneficio nos puede representar cuando nosotros trabajamos con este tipo de herramientas. Y como cuarto punto, vamos a tratar conceptos de termografía, que son muy importantes de repasar, a modo de repaso. Y si nos alcanza tiempo, voy a proyectar la cámara termográfica para mostrarles cómo se comportan las cámaras termográficas cuando están frente a los metales. Entonces vamos con la primera parte, el caso mantenimiento predictivo. Hace algún tiempo se hizo un estudio en Estados Unidos a cargo del EPRI, que es el Instituto de Investigaciones de Energía Eléctrica, y esta institución o este instituto
hizo un estudio de varias plantas en muchos tipos de industrias, en donde básicamente al final de todo este estudio pues, se presentó un reporte y se hizo una comparación entre las diferentes prácticas de mantenimiento que tenemos, entre las cuales voy a mencionar a la reactiva, la preventiva y la predictiva. La reactiva obviamente es run to failure, es decir, es un tipo de filosofía, digamos, apagafuegos, ¿no? En donde nosotros esperamos hasta que la máquina falle para recién tomar acción correctiva. ¿De acuerdo? Acá no se hace ningún tipo de inversión en tecnologías, ningún tipo de monitoreo, por lo tanto no representa ningún tipo de ahorro para las industrias. En el segundo tipo de mantenimiento, que es el mantenimiento preventivo, que es un tipo de mantenimiento basado en el calendario, ya los usuarios tienen, digamos, una data histórica, información, que les permiten, pues, programar cada cierto tiempo paradas de planta para poder intervenir la máquina y hacer una inspección con el fin de, digamos, de detectar posibles fallas, antes de que, por supuesto, estas se manifiesten, ¿no? Se encontró que en el resultado del estudio, implementar ese tipo de mantenimiento representaba un 24% de ahorro sobre el mantenimiento inicial, ¿no? El reactivo. Y en el tipo de mantenimiento predictivo, y se usa tecnología, bueno, el tema de hoy es termografía, básicamente está metido aquí dentro del mantenimiento predictivo, podemos ver que se concluye que hay un 47% de ahorro comparándolo con el mantenimiento reactivo. ¿Sí? Entonces vemos cuán importante es ya actualmente contar con este tipo de herramientas, con este tipo de tecnologías, para poder, digamos, monitorear las condiciones de las máquinas. Bien, punto 2. Vamos a trabajar por ahora con las metodologías. Estas metodologías que proponemos son 3, y que las voy a mencionar a continuación. La primera metodología que quiero comentarles es la termografía del dato de referencia. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que si nosotros, por ejemplo, queremos inspeccionar un motor o un sistema, hay que tener en cuenta que de buenas a primeras no vamos a disponer de información, digamos, sobre el comportamiento térmico de estos equipos. Entonces, y más aún si tenemos las mismas máquinas, pero en distintas condiciones ambientales o eléctricas. Lo que quiero decir es que no tenemos una referencia al inicio de esto. Entonces se propone un tipo de metodología de referencia cuando nosotros capturamos una imagen para que nos sirva como punto de partida o de referencia y poder, digamos, hacerle un seguimiento a la máquina cuando el equipo se encuentra en buena condición, cuando está nuevo o cuando recién está mantenido, está limpio, se le captura una imagen. Y esa imagen nos va a servir de referencia a futuro para poder hacer las comparaciones y poder establecer o diagnosticar problemas. ¿De acuerdo? Por eso es que se habla aquí, en esta gráfica que están aquí, se habla, por ejemplo, de comparaciones al inicio y con los números de infecciones futuras, ¿no? Por ejemplo, aquí en el número 7 ya se encuentra una temperatura muy elevada cuando lo comparamos con el cuerpo o los equipos que están de color negro, ¿no? La barrita de color negro. Podemos ver que las barritas en las infecciones están en el orden de 3, pero ya cuando se hizo la séptima inspección ya subió hasta un valor de 8. Entonces, esta es la primera metodología. La segunda metodología de trabajo es del tipo comparativa. Aquí lo que nosotros vamos a establecer es un criterio de diagnóstico haciendo una comparación en equipos o cuerpos o materiales que se encuentran trabajando en
en condiciones similares, pueden ser eléctricas, mecánicas, y en las mismas condiciones ambientales, por supuesto. Entonces, y a partir de ello, nosotros lo que vamos a hacer es comparar con los equipos o los materiales que están al costado, ¿no? Es por eso que se muestra aquí una imagen. En esta imagen nosotros podemos ver 5 tuberías. Voy a contarlas: 1, 2, 3, 4 y 5. Pero podemos ver que, como la cuarta, pues tienen una tonalidad distinta a las otras, ¿no? A la 1, 2 y a la 5. Entonces, mediante esta metodología de comparación, nosotros ya estamos sospechando de que algo podría estar ocurriendo en esas tuberías de 3 y 4, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, que el trabajo normal o la operación normal de estas tuberías deberían tener este tipo de tonalidad, ¿no? Una tonalidad naranja o casi rosada, ¿no? Y vemos que aquí, en estas tuberías 3 y 4, ya estamos viendo diferencias en comparación con las otras. Pero por supuesto el análisis básicamente de toda la información que recopilamos de campo y de qué criterios nosotros podemos implementar para hacer las comparaciones. Y en eso ustedes van a ser los especialistas, ¿no? Porque ustedes conocen muy bien la operación en la que están trabajando. La metodología número 3 es una termografía de tendencia. Aquí lo que hacemos es recolectar y comparar datos térmicos en periodos específicos de tiempo para obtener un criterio de diagnóstico. Aquí lo que voy a mencionar es que aquí en la primera inspección tomé como referencia una imagen, en la segunda nuevamente el comportamiento de las temperaturas. Pueden ver que hubo una variación, pero no fue mucha. Estoy hablando de valores entre 46 y 50 grados Celsius, ¿no? Aquí en la tercera también no hubo mucha variación. En la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima. Que aquí en la octava inspección ya se presentó un pico, digamos, de temperatura, ¿no? De ser un color, estamos hablando de la gráfica de color violeta, de tener temperaturas por debajo de 50, en la octava inspección ya se encontraba 55, ¿no? En un punto muy alto. Entonces, en base a esta tendencia que nosotros vamos a ir evaluando periódicamente, nosotros vamos a poder establecer criterios, por ejemplo, de un umbral de acción requerida, es decir, una alarma de color naranja, y una, digamos, referencia o un umbral para acción inmediata, ¿no? Es decir, cuando ya estos materiales que estamos midiendo en temperatura superan esta barrera del color rojo, pues estamos hablando ya de una anomalía muy severa, ¿no? Donde las personas o el personal tiene que tomar una acción de una manera casi inmediata. El color naranja, digamos, es una situación grave, pero nos puede dar un tiempo, digamos, hasta poder hacer las coordinaciones y tomar acción sobre estas máquinas. Entonces, en resumen, si les muestro imágenes, se trabajan estas 3 metodologías de referencia, comparativa y tendencia para poder establecer criterios de diagnóstico. En el de referencia, por supuesto, tenemos una imagen térmica referencial para poder hacer las comparaciones con las inspecciones. Pueden ver que estas imágenes, por cierto, han sido capturadas en el mismo punto, ¿no? Esta máquina o esta imagen no ha sido capturada pues a una distancia de 5 metros, por ejemplo, y la otra ha sido capturada a 10 metros, ¿no? O sea, básicamente las imágenes son capturadas desde la misma distancia y desde el mismo ángulo para poder hacer las comparaciones. ¿De acuerdo? Porque si no podría haber algún tipo de error o digamos la comparación no sería tan exacta. Hay que tener en cuenta también que las condiciones ambientales pueden cambiar, por ejemplo, aquí en mayo y julio, ¿no? O en los meses futuros.
Entonces puede haber más calor, puede haber más frío, dependiendo de la estación, ¿no? Invierno, verano, y puede, digamos, haber algunos cambios en cuanto a comportamiento térmico se refiere en una máquina, ¿no? Eso también hay que considerar. En la termografía o en la metodología de tipo comparativa, pues estamos haciendo comparaciones entre dos máquinas similares que están trabajando bajo las mismas condiciones eléctricas y ambientales, y podemos establecer, pues, que la máquina de esta imagen tiene, digamos, una tonalidad de color rojo, lo cual representa una temperatura elevada, comparándola con la máquina que está aquí, ¿no? Estas dos máquinas o estas dos imágenes corresponden a equipos distintos, por cierto, pero que están trabajando bajo las mismas condiciones eléctricas y ambientales. Y por comparación, nosotros estamos teniendo, digamos, un criterio ya de diagnóstico. La tercera metodología es una metodología de tendencia. Aquí ya periódicamente vamos evaluando cómo va evolucionando las temperaturas de una máquina para poder, digamos, establecer criterios a futuro, digamos, de niveles de anomalía, ¿no? Aquí les muestro algunas sugerencias para que las personas que vayan a hacer inspecciones, digamos, qué tipo de herramientas podrían llevar, ¿no? Si ustedes trabajan, por ejemplo, a la intemperie, quieren hacer inspecciones de un transformador de potencia, de las conexiones de un seccionador, es ideal llevar un anemómetro para poder medir la velocidad del viento y que nos dé información precisamente de cuál es la velocidad del viento y poder documentarlo en el informe. Porque si nosotros hacemos la comparación con, digamos, o aplicamos la metodología de la termografía comparativa, no podríamos comparar una imagen cuando hubo mucho viento y en una segunda inspección cuando no hubo viento, no podríamos hacer una comparación, digamos, real, digamos, entre estos estados de esta máquina, porque la condición ambiental cambió. Podríamos llevar también un tape eléctrico, aunque esto, digamos, se utiliza antes de hacer las inspecciones. Esto se le coloca a los cables con la finalidad de aumentar la emisividad. Vamos a ver que los metales tienen un problema que se llama reflejo, el cual no nos permite detectar la temperatura de los metales, ¿no? Los metales siempre reflejan la temperatura. Esto lo vamos a ver más adelante. Otro punto que eh, podríamos llevar, por ejemplo, es una tarjeta de memoria adicional, con la finalidad, digamos, de que en campo podamos guardar las imágenes que nosotros necesitemos. Lo bueno es que ya las cámaras tienen memorias suficientes o espacio suficiente para poder guardar o almacenar. Las cámaras vienen con 4 gigas, aproximadamente son como 3.000 imágenes que se pueden almacenar. Una linterna, si estamos en una, digamos, en un momento de día, de noche, ¿no? Una linterna para poder iluminar la zona y poder capturar la imagen visible. En la imagen térmica no es necesario que esté iluminado el ambiente, puesto que el principio es que la cámara detecta la radiación que emiten los cuerpos. Esta linterna lo voy a mencionar luego. Cuando lleguemos a la parte de cámara visible, podemos llevar una bolsa de película delgada y una batería adicional de la cámara. Y por supuesto, si estamos en un tablero, también sería importante llevar una pinza amperimétrica, ¿no? Al menos. Luego que nosotros vamos a campo y empezamos a guardar las imágenes térmicas, lo que es necesario, digamos, es descargarlo a la PC, a la computadora. Las cámaras Fluke tienen, digamos, una comunicación inalámbrica que se llama Fluke Connect, en donde podemos descargar o transmitir las imágenes desde la cámara hacia el celular, utilizando un aplicativo gratuito que se llama Fluke Connect, que está disponible en el App Store o en mi Store también. O también podemos
transferir las imágenes a la computadora para poder hacer uso del software y poder, digamos, trabajar el tema del análisis o el reporte. Entonces, una vez que culminamos el reporte, o perdón, el análisis, pues viene el momento del reporte, ¿no? Este software FluConnect cuenta con plantillas para poder nosotros elaborar estos informes y poder hacer la presentación, digamos, si en caso ustedes trabajan como contratistas en alguna empresa o formen parte del personal de mantenimiento de una empresa, ¿no? Para que puedan documentar esas anomalías que detectan. Vamos a ver ahora la importancia y la ventaja de utilizar termografía. En primera instancia, lo que se debe considerar es que las cámaras tomográficas, nosotros vamos a poder analizar procesos que generen diferencias de temperaturas superficiales. ¿De acuerdo? La palabra superficiales es importante porque, si bien es cierto, las cámaras tomográficas tienen una apariencia de rayos X, las cámaras no atraviesan los objetos, ¿no? Quiero decir, si queremos ver un tablero que está detrás de una pared, no vamos a poder medir la temperatura o ver la temperatura de esos cuerpos. Siempre hay que tener línea directa o visión directa, digamos, con el cuerpo que vamos a inspeccionar. Y otro detalle importante es que podemos analizar procesos que generen diferencia de temperatura, como por ejemplo un sistema trifásico, ¿no? Cuando está energizado o por la falla que fuere, se generan diferentes diferencias de temperatura. Y estas diferencias de temperatura, pues, nosotros las vamos a poder ver o detectar con las cámaras para poder, digamos, luego con nuestra experiencia, poder, digamos, llegar a un diagnóstico. Entonces, siempre es importante que nosotros abramos el tablero o la puerta del tablero para poder inspeccionar esos circuitos. En ninguna circunstancia las cámaras atraviesan los materiales. Entonces, la termografía, si estamos en una aplicación de tipo eléctrica, nos va a ayudar a diagnosticar ese tipo de problemas que están mencionados aquí. Cargas balanceadas, armónicos, haciendo hincapié que el tercer armónico se va hacia el neutro, sistemas sobrecargados, corriente excesiva. Acá recuerden que a mayor corriente que pasa por un conductor, mayor temperatura. Vamos a poder ver conexiones sueltas o corroídas debido al incremento de la resistencia en el circuito, falla en el aislamiento, falla de componentes o errores de cableado. Entonces, estos diagnósticos, estas fallas que están aquí mencionadas, la cámara obviamente no nos va a decir de forma explícita. Lo que tiene que hacer el usuario es que mediante una imagen térmica, como la que vemos aquí, la va a tener que complementar con su experiencia en campo y con toda la información que pueda recoger en el mismo y poder al final dar con un tipo de diagnóstico que mencioné previamente. Vamos a poder encontrar problemas de tipo electromecánico también. Algunos de ellos se encuentran mencionados en esta lámina. Por ejemplo, enfriamiento inadecuado debido a la circulación de aire reducida, problemas de calidad de energía como desequilibrio, sobrecarga, desalineamiento, problemas de aislamiento o como minas de motor, problemas de rodamiento, lubricación o desgaste. Si ustedes, digamos, ven punto por punto, deducir rápidamente de que estos problemas generan diferencias de temperatura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un problema de desgaste debido a la fricción o a la poca lubricación, pues genera un incremento de temperatura. Entonces, estos incrementos de temperatura pues se manifiestan, o si es interno también, digamos, se desliza
sale, digamos, hacia las carcasas de la máquina y podemos detectar alguna variación en las temperaturas, ¿no? Ventaja de la termografía. Las ventajas de la termografía son varias. Por ejemplo, podemos intervenir equipos, circuitos, sin contacto, ¿no? Es una tecnología, por lo mismo que es sin contacto, es una tecnología no intrusiva. Se aplica a muchos tipos de equipos y condiciones. Las máquinas pueden estar operando 100% de su nivel y podemos hacer una inspección térmica. Es obtenida sin interrumpir la producción, permite identificar problemas antes de que se produzcan las fallas. Recuerden que la temperatura es un síntoma de que algo no anda bien, ¿no? Como la fiebre en las personas, ¿no? Si la persona tiene fiebre, puede ser producto, digamos, de alguna enfermedad, alguna dolencia que tenga. Entonces, recuerden que la temperatura siempre es un síntoma de que algo no anda bien. Entonces, utilizar la termografía es muy importante. Podemos verificar grandes áreas rápidamente para identificar problemas potenciales. Dado que la medición es con una cámara, nosotros podemos escanear rápidamente áreas con la finalidad de detectar puntos anómalos y podamos, digamos, hacer una inspección de esas máquinas que podemos encontrar. Entonces, ahora vamos a ver conceptos de termografía. Ya hemos visto los casos, las metodologías y la importancia de utilizar termografía. Ahora repasemos algunos de los conceptos de termografía. Recuerden que para que una persona se certifique en termografía hay cursos que dedican empresas y estos cursos por lo general duran 32 horas de acuerdo al programa que tenga el instructor, ¿no? O la empresa que instruye. Luego de esos cursos de 32 horas, se les toma una evaluación teórica práctica para que puedan, digamos, las personas que aprueben obtengan la certificación. Entonces, dentro de los conceptos de termografía vamos a tratar lo siguiente. Hay que tener en cuenta que el principio de la termografía es el siguiente, ¿no? Todos los objetos, cualquiera que sea su temperatura, emite radiación infrarroja. ¿De acuerdo? Es decir, en teoría nosotros podemos detectar la temperatura de cualquier cuerpo sin importar su temperatura. Lo único que hay que tener en cuenta es el rango de temperatura que cubre mi cámara para poder leer esa temperatura, ¿no? El problema con estos puntos es que no todos los materiales se comportan de la misma forma. Hay materiales que emiten con buena eficiencia y hay otros materiales que no lo son, que por el contrario reflejan temperatura. Aquí sí estoy hablando del caso de los metales. Si nosotros nos referimos al espectro electromagnético, podemos ver aquí en la parte de arriba, tenemos nosotros los rayos gamma, los rayos, aquí una persona se saca placas, por ejemplo, para ver las condiciones de los huesos, la luz ultravioleta, la luz infrarroja. Aquí aparece la luz visible, inmediatamente, digamos, a la izquierda del infrarrojo, que es una pequeña porción del espectro que está representada, esta zona, digamos, está magnificada en esta área de aquí. Y más a la derecha, de color amarillo, pues tenemos las comunicaciones, ¿no? Tenemos las señales de radio, etcétera, etcétera. Si nosotros esta ventanita pues lo agrandamos, obtenemos el espectro visible, que por cierto es la zona donde trabajan nuestros ojos y las cámaras fotográficas detectan luz. Entonces, esto se llama el espectro visible. Aquí podemos ver la estatua en una plaza y podemos detectar tranquilamente los colores, simplemente con nuestros ojos. Y hay un tipo de espectro que trabaja ya con lo que es temperatura, que es el espectro infrarrojo.
No sé si ustedes han visto la película Depredador. Por ejemplo, Depredador tiene un tipo de visión infrarroja, ¿no? Lo que sensa es calor, no color, ¿no? Como en la luz visible. Entonces, podemos darnos cuenta en la imagen de la luz visible que esta estatua, pues, o esta imagen ha sido capturada a plena luz del día, ¿no? Probablemente cuando el sol ha estado pegando fuerte. Entonces, debido a ello, podemos ver que algunas áreas se encuentran calientes o aparentemente están calientes, ¿no? Este término de aparentemente están calientes. No hay que considerar eso. Entonces, las cámaras fotográficas detectan luz y las cámaras fotográficas detectan calor, temperatura. ¿De acuerdo? Debo comentar también que tanto las cámaras fotográficas como los termómetros por infrarrojo trabajan en esta zona del espectro que se llama infrarrojo, ¿no? Por eso es que se llaman infrarrojo. Los termómetros por infrarrojo de flux trabajan en la longitud de onda de 7 a 14 micrones. Bueno, y la diferencia entre un termómetro por infrarrojo o pirómetro con una cámara es que los infrarrojos, pues, nos dan un número, ¿de acuerdo? Un número, que por lo general es el promedio de temperaturas de un área. Y la cámara, pues, nos da una imagen. Aquí podemos ver en esta lámina que tenemos dos tipos de imagen, ¿no? La imagen visible, es decir, la de luz visible, y la imagen térmica, donde nosotros podemos ver temperatura. Entonces, por lo regular se trabajan las imágenes térmicas con esta escala térmica que aparece aquí, en la mano izquierda, para poder reconocer cuál es la temperatura y color, ¿no? Por ejemplo, aquí al color medio blanco o rojo está una temperatura de 189, 104, cuando las unidades no aparecen, yo creo que es Fahrenheit. Y por ejemplo, la tonalidad azul oscura o casi negro está en 35.8, que es la temperatura del entorno, la temperatura ambiente, ¿no? De las paredes. Entonces, recuerdan que les comenté que sería útil llevar una linterna en las situaciones térmicas. Pues en estas situaciones sería importante, ¿no? Cuando son los ambientes no son muy bien iluminados, sería importante llevar una linterna, o algunas cámaras fotográficas tienen incorporada la linterna para poder habilitar esa función y poder capturar la imagen visible. Recuerden que la imagen visible, siendo oscura, sencillamente sale negro, ¿no? Oscuro. Por eso es necesario iluminar la zona para capturar la imagen visible. En la imagen, en cámaras tomográficas o en las imágenes térmicas no es necesario iluminar la zona porque el principio es que todo cuerpo emite radiación infrarroja, sea cual sea su temperatura. Aquí, por ejemplo, esta zona de aquí tiene una temperatura mayor a la zona de color media verdosa o naranjada, ¿no? Entonces, cuando nosotros contamos con estas herramientas Flux, las cámaras Flux capturan simultáneamente la imagen térmica y la imagen visible para poder documentar esa imagen, ¿no? Y de acuerdo a ello podemos hacer incluso unas combinaciones de imagen térmica con imagen visible. Flux le domina la fusión, la IR fusión. Aquí podemos ver que tenemos aquí un compresor o un extractor de vapor que está caliente. Acá tenemos el motor. Y podemos ver que con la combinación de la imagen visible y la imagen térmica podemos incluso ver las letras que tiene esta zona de aquí, ¿no? En donde reposa el motor. Otro ejemplo de la combinación de imagen térmica con visible. Podemos ver que esta zona de aquí está más caliente en comparación con las otras.
Ahora, ¿cómo trabajan las cámaras termográficas? Les había comentado que todo cuerpo emite radiación infrarroja, sea cual fuera su temperatura. Entonces, esa radiación que emite el material, que está representada por las flechas de color rojo, llegan al detector de la cámara. Entonces, antes de llegar al detector, pues atraviesa un lente. Este lente, en lo posible, siempre tratar de mantenerlo limpio. Tratar, por supuesto, de que no se ensucie para poder, digamos, obtener la mayor información o la información más exacta posible. Luego que pasa por el lente, llega a un arreglo matricial de detectores, en donde, digamos, cada punto de temperatura, la cámara está calculando su valor, ¿no? Su valor de temperatura. Y finalmente lo que hace la cámara es, digamos, representar o establecer un código de colores que es configurable por el usuario y le asigna un color a cada valor de temperatura y es como nos representa por medio de una imagen a colores, ¿no? Entonces, el código de colores es configurable por el usuario y se llama paleta. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Ahí pueden ver el procesador, la pantalla y la memoria, en donde se almacena la imagen. Como les había comentado, no todos los materiales emiten con la misma eficiencia. Hay materiales que emiten bien y hay otros materiales que no emiten con la misma eficiencia. Factores ambientales. Esto es crítico. Acá hay un ejemplo de dos imágenes. Lo único que ha cambiado es la condición de viento, la presencia de viento. En la imagen de la izquierda podemos ver un transformador de potencia sin viento y el mismo transformador de potencia, pero ahora con la presencia de viento, a 24 kilómetros por hora. Podemos ver y deducir que cuando hay viento, lo que hace el viento es enfriar estas zonas calientes, ¿no? Por eso es que en apariencia, esta imagen de aquí, aparentemente no tendría ningún problema, porque si comparamos, establecemos la metodología de comparación, los puntos de conexión, estamos hablando de un delta de T de 13 grados, ¿no? Pero pueden darse cuenta que en la primera imagen, en donde no hay viento, que sería por supuesto lo ideal, podemos ver que la diferencia de temperaturas no es 13, sino es 36, si hacemos la metodología de comparación. ¿De acuerdo? Entre los puntos de conexión. En este tipo de situaciones podría darse el caso de que alguna persona que haga el diagnóstico y no considera el factor viento, o también puede ser el sol, ¿no? Cuando el sol golpea fuerte. Si no se considera eso, pues podrían haber omisiones de problemas, ¿no? El enfoque. El enfoque también es importante y se los muestro a continuación. El enfoque también tiene mucho que ver, digamos, con el tipo de calidad que tenemos de la imagen. Aquí hay dos imágenes. La de arriba está mal enfocada. Podemos ver que no hay detalle en la información. Pero en la segunda, en la de abajo, hay una imagen perfectamente enfocada en donde incluso se visualizan los cables que están delante de este punto caliente, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la comparación entre la imagen no enfocada y la imagen perfectamente enfocada, podemos ver que el punto máximo de temperatura entre ellos dos difiere, ¿no? Tenemos 131.2 versus 147.1. Entonces, puede haber un problema también de exactitud si es que no se corrige el enfoque. Las imágenes tienen que estar bien enfocadas para poder obtener la información precisa. Entonces, haciendo la analogía con las cámaras fotográficas, digamos, una imagen mal enfocada, pues tenemos
poca información de detalle, no tenemos mucha información, hay información que se pierde, y una imagen bien enfocada, pues tenemos un nivel de detalle óptimo, ¿no? Entonces lo mismo sucede con la tecnología, si es que no enfocamos bien. Ahora veamos algunos tipos de enfoque que utilizan las cámaras Flux. Está uno que se llama el enfoque manual, en donde la misma persona mueve el lente, está acá representado por la flecha de color rojo, para poder, digamos, alinear los lentes y poder obtener la imagen enfocada. A este tipo de enfoque se le llama enfoque manual. Luego hay un enfoque que se le llama enfoque automático, que le dicen laser sharp, en donde ciertas familias de las cámaras Flux tienen un medidor de distancia incorporado, en donde nosotros pulsamos un botón de color negro en la cámara. Esta cámara emite un láser. Hay que asegurarnos de que la cámara tenga este modo de enfoque. Entonces la cámara emite un láser, mide la distancia a la cual se encuentra entre la cámara y el punto de medición, y lo que hace pues es enfocar automáticamente y lo muestra en la pantalla. Aquí no es necesario que la persona intervenga moviendo el lente. Entonces eso se llama enfoque laser sharp. Y hay un tipo de enfoque que se llama multi-sharp. Multi viene de múltiples imágenes, y les voy a explicar a continuación. Para las personas que son aficionadas a la fotografía o han visto imágenes, podrán haberse dado cuenta que cuando hay cuerpos o materiales que están en diferentes planos, cuando enfocamos nosotros hacia un objetivo, hacia un punto, hacia un área, los cuerpos que están a otras distancias se desenfocan, ¿no? Como lo que ocurre en esta imagen de aquí. El motor que está en el segundo plano tiene un desenfoque alto, ¿no? Entonces, este tipo de enfoque multi-sharp que implementa Flux en las cámaras de alta performance es, digamos, capturar varias imágenes a distintas distancias y mediante un algoritmo, digamos, emitir o brindarnos la imagen de todas las múltiples imágenes que captura a distintas distancias y no las arma en una sola imagen, ¿no? Pueden ver que hay una corrección aquí en esta imagen de aquí que no estuvo, con este material que no estuvo bien enfocado, pero el resultado al final pues obtiene unas imágenes bien enfocadas, ¿no? En una sola imagen. Ahora, ¿cómo se consigue la imagen? Las cámaras fotográficas tienen una matriz o un arreglo matricial de sensores que es común escuchar que le dicen píxeles, ¿no? En donde nosotros establecemos cuántos puntos de medición podemos obtener con una cámara. Aquí, por ejemplo, esta cámara de aquí tiene 160 por 120 píxeles, ¿no? Es decir, tiene 160 elementos dispuestos horizontalmente y 120 dispuestos verticalmente, en donde cada cuadrito, cada píxel me representa un valor de temperatura. Entonces, lo que hace la cámara no solamente es medir la temperatura de cada píxel, de cada puntito, sino, digamos, establecer un código de colores, ¿no? En este caso, el código de colores es el azul rojo. Entonces, valga aclarar que el color rojo en esta imagen es el punto caliente y la tonalidad azul oscura es un punto, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos el tamaño del sensor o las características de los píxeles, 160 por 120, nos da la cantidad de sensores que tiene la cámara. ¿De acuerdo? Si nosotros utilizamos el software de Flux y descargamos las imágenes,
Inclusive podemos obtener en un Excel, en una hoja de Excel, todos los puntos de temperatura que están relacionados con los colores. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver una matriz con columnas y filas, en donde al centro, digamos, tenemos todos los puntos de temperatura de la imagen, que pueden servir para efectos de investigación, ¿no? de pronto, ¿no? Entonces, en esta paleta, en esta tonalidad de colores, el color rojo es la temperatura más alta y el color azul es la temperatura fría. ¿Sí? Acá tenemos una cámara o una imagen con una resolución de 320 por 240. Si nosotros agarramos un pirómetro, como el de aquí, el pirómetro nos va a mostrar un número. Lo que hacen los pirómetros es promediar las temperaturas que están dentro de esta área circular, por la perspectiva, es una elipse, es un área circular, promedia todas las temperaturas de todos los puntos que están dentro de este óvalo. ¿De acuerdo? Entonces el promedio es lo que nos está dando el pirómetro, 22 grados Celsius. Ya la persona tiene que, va a ser una temperatura promedio del mar. Aquí, por ejemplo, estamos a una distancia del objetivo de 1 metro. Pero ¿qué pasa cuando nos alejamos? Cuando nos alejamos ahora no a 1 metro, sino a 3 metros, esta área de medición crece. ¿De acuerdo? Y podemos ver que el área ya es más grande. En temperaturas, aquí podemos ver que ya prima el color frío, el color azul, el color rojo es la mínima porción, y ya no es 62, sino 40. Entonces ya es una temperatura menor. Entonces, tengan en cuenta, tengan en consideración este dato que se llama resolución óptica o distancia al objetivo de los pirómetros, para que puedan obtener la información correcta. Entonces, lo ideal, digamos, en este tipo de situaciones, el infrarrojo o el área de medición, digamos, caiga casi en la totalidad del punto caliente, ¿no? Para obtener la medida más exacta. Estos pirómetros básicamente nos van a servir de temperatura de referencia para saber si un punto está más caliente o no. Aunque lo ideal sería, por supuesto, tener una cámara, ¿no? Que nos muestre una imagen. Cada pirómetro, como les había mencionado, tiene una característica, una especificación que se le llama resolución óptica o distancia al objetivo. Y podemos verlo, si bien no es cierto en el mismo equipo o en el manual del mismo, podemos obtener esta información. En estos ejemplos que están aquí tenemos de 10 a 1 y de 12 a 1. En este de 10 a 1, por ejemplo, el láser, que es un láser, digamos, nos da la idea de que es el centro de la influencia del área en donde está haciendo la medición, y en donde tanto el D como la distancia y el S, que es el objetivo, o el área, tienen o mantienen una relación de 10 a 1. Quiere decir que si estoy a 10 unidades de distancia del punto de medición, el área es como 1, ¿no? Si es 10 centímetros, es 1 centímetro. Entonces, si ya nos alejamos ahora 10 centímetros adicionales, que serían ahora 20 centímetros, utilizamos la misma proporción para calcular el área, ¿no? Si ya es 20, ahora sería 2 centímetros de diámetro de esa área. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede en esta figura de acá. La diferencia es que este pirómetro modelo 62 Max Plus tiene 2 láser, y estos 2 puntos láser nos dan más o menos una idea de cuál es el tamaño del área que estamos sentando. ¿Okay? Hay infrarrojos que emiten un láser y infrarrojos que emiten 2 láser. El de los 2 láser o el de 2 puntos láser más o menos ya nos da la idea de cuál es el tamaño que estamos midiendo. Paleta de colores. Les había mencionado que las cámaras no solamente calculan las temperaturas de cada sensor, de cada píxel, sino que establece un código de colores. Y ese código de colores el mismo usuario lo puede intercambiar.
Esta es la paleta que más se usa, el azul rojo, pero hay otro tipo de paletas que también podría, digamos, el usuario configurar, ¿no? Tenemos escala de grises, este es un color arcoíris, este es un color de acero, esta es una paleta de metal caliente y una paleta de ámbar, ¿no? Pueden ver que en esta paleta de aquí, el punto más caliente no es el rojo, sino el punto más caliente es el amarillo, ¿de acuerdo? Valga la aclaración de que cuando cambiamos de paletas en la imagen, las temperaturas no cambian, lo que cambian es el modo de presentación, ¿no? El modo en que lo vamos a ver. Cambian los colores, más las temperaturas no cambian. Entonces, no siempre el color rojo es la temperatura más alta. Mucho ojo con eso. Entonces, ahora hablemos de resolución. Estoy seguro que todos que conocen esta imagen de aquí, vemos aquí a un futbolista con una resolución muy baja, ¿de acuerdo? Por supuesto que no se identifica muy bien digamos, el rostro de la persona, pero estamos hablando ahora de la resolución. Ahora, térmicamente sucede lo mismo. Cuando nosotros trabajamos con cámaras con diferentes resoluciones, aquí, por ejemplo, podemos ver una cámara de 120 por 90. Pueden ver que esta imagen es un poco borrosa por la cantidad de sensores que tiene, 10.800. Pero si la comparamos con esta cámara que tiene 320 por 240, estamos hablando casi de 7 veces, más de 7 veces la cantidad de sensores. Entonces pueden ver ustedes que el nivel de detalle es mucho mejor que una cámara básica, ¿no? Y ahí justamente está la diferencia de precios. Hay muchos más puntos de medición de temperatura. Aquí vemos otro comparativo entre 4 imágenes con distintos tipos de sensores. Pueden ver que la cámara de menor resolución pues se le ve más borroso, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con la distancia a la cual nos encontramos. Este es un cuadro comparativo de las cámaras que tenemos actualmente en el mercado. Tenemos una serie básica, quizá en tamaño sensor. Tenemos una serie de profesionales. Esas cámaras profesionales hacia abajo, digamos, son compatibles con lentes que se pueden comprar por separado para poder, digamos, aumentar el rango de trabajo. Pueden ver aquí columna los mecanismos de enfoque que tienen cada uno de los modelos, el rango de temperatura, la sensibilidad térmica, el campo de visión, la resolución espacial, la relación de distancia al objetivo, y si es compatible con lentes o no. Entonces, hablemos de los lentes. Los lentes son compatibles con ciertas familias de cámaras, por lo general de gama media hacia arriba. Y digamos cada tipo de lente. Este lente se llama de tipo gran angular. Pueden ver que como referencia en las primeras imágenes tenemos el lente estándar, es decir, el mismo lente que usan las cámaras tal cual nos llega a nuestras manos, ¿de acuerdo? El lente estándar. Entonces, si agarramos el lente de gran angular, lo que hace y lo acoplamos a la cámara, más adelante les voy a mostrar cómo se acopla el lente, podemos ver que el ángulo de medición cambia, ¿no? Aquí estamos agarrando 3 elementos que están calientes con el lente estándar, pero con el gran angular ya no solamente 3, sino todo el área o todos los puntos calientes que están en la vecindad. Estos tipos de lentes también se llaman panorámicos porque amplían en el ángulo de medición para poder, digamos, obtener en una sola imagen los cuerpos que están de nuestro interés, ¿no? En el lente teleobjetivo es al revés. Mientras tenemos un lente estándar, lo que hace es reducir el ángulo de medición con la finalidad de que los píxeles los concentre en una área que hayamos elegido, ¿no? En el lente estándar tenemos, por ejemplo, aquí un poste. Tenemos aquí visualizando todo el poste. Con el lente teleobjetivo 2X hacemos como
un acercamiento. Y con el lente 4X, pues ya vemos mayor detalle en cuanto a temperatura se refiere, ¿no? Puesto a que estamos con un mecanismo de acercamiento para poder, digamos, medir las temperaturas. Esos son los lentes teleobjetivos que funcionan a grandes distancias. Y también existen cámaras que utilizan lentes macros para, digamos, para tipo de aplicaciones electrónicas o ciencia e investigación, para poder analizar, por ejemplo, temperaturas de circuitos, de placas electrónicas, etcétera, ¿no? Hay que ver muy bien si la cámara es compatible con esos lentes. Básicamente, cómo se ubica el lente es tener la cámara, compra el lente y se lo coloca en la parte frontal, ¿no? Volvamos ahora a la teoría. Les había comentado que todo material emite radiación infrarroja, ¿de acuerdo? El detalle que les había comentado es que no todos los cuerpos emiten con la misma eficiencia. Entonces aquí hablamos de materiales de alta emisividad que emiten muy bien, tienen buena eficiencia, y tenemos materiales de baja emisividad o emisividades epsilon menor a 0.6. Aquí este tipo de materiales de baja emisividad, la radiación que emiten es muy pobre, ¿no? Lo que prima es el reflejo, lo cual está representado por esas flechas que aparecen ahí. Entonces, materiales de alta emisividad emiten radiación con buena eficiencia y materiales de baja emisividad emiten radiación que va a ser detectada por la cámara después con baja eficiencia. Y en estos últimos, el reflejo sí predomina. Entonces, aquí hay algunos ejemplos del reflejo. Cuando nosotros trabajamos con materiales de baja emisividad, es decir, epsilon menores a 0.6, como por ejemplo los metales o algunos tipos de vidrios o micas. En la primera imagen podemos ver a una persona, a la mano de una persona, acá tiene un anillo, un aro, que debería estar a la misma temperatura, puesto que la persona lo tiene siempre en el dedo, pero por su naturaleza del metal, lo que está haciendo es reflejando la temperatura del entorno, ¿no?, que está al frente, ¿no? Por eso es que estamos viendo la coloración media morada o tonalidad casi azul, ¿no? Aquí podemos ver en la segunda imagen una persona que está al frente de una plancha metálica. Podemos ver que su silueta se ha reflejado en el material, por lo tanto no podemos medir la temperatura del metal. Aquí tenemos a una persona que ha capturado la imagen térmica al frente de un monitor de computadora y, digamos, se ha reflejado en el mismo, ¿no? Entonces, trabajar con materiales de baja emisividad es bastante complicado por el tema del reflejo. Ejemplo de reflejo. Acá podemos ver un cuerpo que tiene aparentemente un punto caliente, ¿no? Estamos viendo una coloración roja, blanca. ¿Pero de qué se trata? Pues se trata de la pizarra de una sala de estudios. Lo que pasó es que el foco se reflejó en el acrílico, pues, y nos dio la apariencia de que estaba caliente. Pero es un reflejo. Entonces, cuando nosotros vayamos a campo, este tipo de situaciones lo vamos a ver. Aquí podemos ver el reflejo en el monitor de una pantalla de un computador, ¿no? Entonces, no se puede, digamos, obtener la temperatura referencial correcta en materiales de baja emisividad o en el reflejo. La emisividad, en conclusión, es un tipo de parámetro que nos ayuda, digamos, a saber de antemano cuál es la eficiencia con la que emiten estos materiales. Les había comentado que emisividades mayores a 0.6 tienen una muy buena
capacidad de emisión de temperatura, y los materiales que están por debajo de 0.6 no emiten con buena eficiencia. Y pueden ver en las tablas que están en la parte de abajo que los metales tienen una emisividad muy baja, ¿no? Menor a 0.6. En este tipo de materiales lo que prima, como les había detallado, es el reflejo. Ahora hablemos de la ecuación. Tenemos en la expresión la radiación infrarroja, que está en unidades de joules, es una unidad de energía, es igual a la emisividad por la constante de Boltzmann por temperatura a la cuarta, ¿no? La constante de Boltzmann ya la sabemos, es una constante. Si nosotros despejamos de esta ecuación la temperatura, aquí en el cuadrito de color amarillo, temperatura en la raíz cuarta de la radiación, esto mide la cámara, lo cuantifica, constante de Boltzmann por la emisividad, ¿no? Y esta emisividad es configurable por el usuario, pero por lo general, para hacerlo más práctico, debido a que en las inspecciones no solamente trabajamos con un material, sino trabajamos con muchos. Dentro de una imagen pueden haber más de 3 tipos de materiales diferentes con diferentes emisividades. El modo más práctico de trabajo con este tipo de situaciones es trabajar con materiales de alta emisividad y dejar configurada la cámara con emisividad 0.95, que es una emisividad alta. Y en lo posible evitar trabajar con metales brillantes o materiales de baja emisividad. Y cuando se dé el caso de que tengamos un material brillante, pues le damos una mano de pintura, la pintura tiene alta emisividad, o le colocamos el tape eléctrico para poder aumentar la emisividad de ese material. ¿Sí? Nuevamente, emisiones o materiales de alta emisividad, mayores a 0.6, emiten con buena eficiencia, mediciones son confiables, y los materiales de baja emisividad, la capacidad de emisión es muy baja, no tienen buena eficiencia, prima el reflejo, y las mediciones de temperatura no son confiables. Entonces, pueden ver que en los circuitos vamos a encontrarnos con muchos tipos de materiales, y lo ideal sería trabajar o lo más práctico sería trabajar con una sola emisividad de 0.95 y evitar el trabajo con metales, ¿no? Siempre que sea bueno, digamos, o está desenergizado, podríamos colocar tape eléctrico en una zona donde haya alto reflejo en metales para poder ya a futuro con las inspecciones pues tener, digamos, una confiabilidad en la lectura, ¿no? Tratando de evitar los metales o los materiales de baja emisividad. Entonces, materiales de alta emisividad, mayores a 0.6, podemos obtener temperaturas confiables, mediciones confiables, y los materiales de baja emisividad, es decir, menores a 0.6, tenemos una medición de temperaturas inexactas, ¿no? Mucho reflejo. Entonces, algunos aspectos que hay que tener en cuenta es que todos los materiales de origen orgánico tienen emisividades aproximadamente 0.95. También la tierra, la cal, la piedra, el café, los textiles, las pinturas no metálicas, plástico, caucho, aceite, grasa, polvo, tienen emisividades altas, eso es bueno. Materiales con altas emisividades mayores a 0.6, las mediciones son confiables. Y siempre que sea posible, incrementar la emisividad, ¿no? Hablando de los metales específicamente. Podemos usar una mano de pintura o el tape eléctrico para aumentar la emisividad. Finalmente les voy a mostrar algunas imágenes. Este es un transformador. Pueden ver que aquí hay un punto caliente. Si es que, bueno, la imagen no lo muestra, pero si es que estamos a plena luz del día y el sol está golpeando este trafo o este regulador,
nosotros debemos cambiar el ángulo para ver si se trata de un reflejo. Ojo, no se confíen siempre en los puntos calientes. ¿De acuerdo? Aquí este punto caliente tiene un máximo de 157.8 grados. Es un punto muy caliente. Igual en un motor eléctrico reducirá la vida y eficiencia del motor, ¿no? Hay una regla que dice que por cada 10 grados Celsius de incremento de temperatura por encima del dato de placa, la vida del motor se reduce en un 50%, ¿no? Debido a la falla del aislamiento. Paneles eléctricos con una cámara termográfica, pues podemos rápidamente ubicar un posible desbalance. Digo posible porque no tenemos la certeza, tenemos que hacer algunas mediciones de carácter eléctrico, por ejemplo, corrientes, pero podemos, digamos, ya con experiencia, podemos de alguna manera ya sospechar que se trata de un desbalance que podría causar un calor excesivo en los conductores, ¿no? Una degradación del aislamiento. Condiciones para inspección, pues tener visibilidad directa, ¿no? Abrir puertas, cubiertas, todo lo que sea posible. No hay forma de que traspase, digamos, el material. Todo se apunta directamente hacia donde queremos medir. Punto 2. Diferencias pequeñas de temperaturas pueden ser importantes, como las que vimos en la situación del transformador de potencia con condiciones de viento o sin viento, ¿no? Diferencias pequeñas de temperaturas podrían ser importantes. Hay que tener en consideración eso. Inspeccionar cargas, condiciones con cargas, digamos, las más altas posibles, ¿no? Y entender el estado presente y futuro de la instalación, ¿no? Hay que tener referencias para que podamos nosotros emitir un diagnóstico cada vez más preciso y rápido. Aquí podemos ver que hay un sobrecalentamiento en la parte, probablemente por una escasa circulación de aire, el motor se está recalentando. Y bueno, los dejo con una frase que dice, me lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí, ¿no? La mejor forma de aprender economía es, pues, practicando, ¿no? En la cancha. Podemos trabajar con metales, con materiales calientes para poder, digamos, saber o relacionar los conceptos que hemos visto. Antes de terminar la conversación, me gustaría comentarles sobre una cámara acústica que estoy sobre la hora. Una cámara acústica que lanzó Fluke hace poco al mercado. De pronto algunos ya la han visto, pero otros no. Esta cámara acústica, digamos, nos va a dar la capacidad de ver el sonido. Tiene un arreglo matricial, luego les muestro la cámara, que mediante la superposición de una imagen visible con puntos que son muy parecidos a los térmicos, a las imágenes térmicas, nosotros podemos ubicar rápidamente en dónde hay fuga de aire comprimido. ¿Sí? Estas fugas de aire comprimido se emiten a altas frecuencias, por eso es que estas cámaras que son acústicas tienen micrófonos en la parte frontal que nos van a permitir localizar en dónde se encuentran estas fugas, ¿no? Pueden ver aquí que esta fuga, por ejemplo, tiene un nivel audible de 30, ¿no? En esta ventana de aquí. Es por eso que estamos viendo estos puntos que están aquí, en donde están las fugas, exactamente. Les había comentado que esta cámara en la parte frontal tiene un arreglo de micrófonos que nos permiten detectar justamente la intensidad del sonido, ¿no? Y mediante algunos algoritmos, pues, nos ayudan a ubicar rápidamente en dónde se encuentra la fuga de aire comprimido. Entonces, superpone la imagen visible y establece una ubicación en donde se encuentra esta fuga. Acá vemos a un usuario que está en campo y utilizando la cámara acústica para poder rápidamente, de forma inmediata, pues, localizar esa fuga, ¿no?
Ese modelo es el II900. Antes de finalizar, hay algunas promociones que me gustaría comentarles que existen y que están corriendo hasta el 16 de octubre. Y bueno, con esto llegamos al final del seminario. Vamos a ver si hay algunas consultas en el chat. A ver, me preguntan si la cámara TI-S40 se le puede habilitar un lente. No, no es posible. La TI-S40 es opción de lentes. Es una cámara de tipo básico. Bueno, no veo ninguna otra consulta. A ver, acá hay una consulta. Me dice, ¿las cámaras monárquicas es aplicable a fugas de paso interno de válvulas con guías criogénicos o de gas criogénico? Buena pregunta. Bueno, esa aplicación no la conozco, pero sería interesante que me pueda contactar, que me comente y mejor aún si se me da imágenes para poder eh, ver con mis propios ojos la aplicación. ¿Sí? Pero si ese proceso o esa aplicación, digamos, genera diferencia de temperaturas, eh, no veo, digamos, un impedimento de trabajar con termografía. ¿De acuerdo? Pero depende de qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Pero sería, digamos, importante mejor conversarlo de forma más directa y poder llegar con ese tipo de aplicación que me comenta. Me dice Fluke, los instrumentos Fluke cuentan con detectores de ruidos o vibraciones. Sí, Fluke tiene dos equipos de vibraciones, el 805cc, que es un medidor de vibraciones, da el parámetro global de vibración, y hay un modelo que es el 810, que es un equipo experto, que en base a la información que recoja de la máquina rotativa y una configuración previa que solicita, nos da un diagnóstico de forma automática. Ese es el Fluke 810. Entonces, en cuanto a vibraciones, tenemos dos tipos de equipos. Si usted gusta, me puede escribir y le mando la información, por favor. Ahí les dejo mi correo. Me dice cuál sería lo recomendado para medir con más cámaras hemorrágicas al equipo, de día o de noche, o de qué va a depender. Buena pregunta. Por ejemplo, de si la inspección es a la intemperie, ¿correcto? Si estamos a la intemperie, nos ponemos en ese escenario, hay que tener en cuenta que si vamos al mediodía, en donde el sol está pegando, las temperaturas que vamos a medir podrían ser, podrían afectar, digamos, la temperatura que queremos, ¿no? Porque el sol calienta la superficie. Entonces, perdón, se me cerró la ventanita. Ya, perdón, se había cerrado la ventanita de chat. Entonces, va a depender justamente de la aplicación. Si hay un momento, si hay mucho sol, lo recomendable sería hacer en la noche. En un momento, por supuesto, en donde también las condiciones sean las más favorables posibles. Como por ejemplo, si es una subestación, eh, digamos, cuando todo el circuito pues está trabajando a buena carga, ¿no? Eso es lo ideal.
Hay que también considerar el factor viento. A ver, veamos otras consultas. Costos de las capacitaciones, bueno, no sé, costo de las capacitaciones. A ver, de pronto está consultando sobre el... Ah, ya, acá tengo mi número. Ah, perdón, no soy de acá mi número. Voy a anotar acá mi número para que me puedan contactar. Sé que lo había escrito. A ese número me pueden ubicar. ¿De acuerdo? Costo de las capacitaciones, me imagino que se debe referir a los cursos de certificado nivel 1, nivel 2 de termografía. Bueno, actualmente por el tema de la pandemia no hemos organizado cursos, pero podría escribir a mi correo para poder enviarle la información. Eh, Compartir catálogos y por favor, los que quieran catálogos, información, me escriben para poder coordinar o enviarle la información. Me dice, en caso de caída del equipo, pierde alguna propiedad de medición del equipo, recomienda la actualización o puede seguir funcionando normal. Bueno, depende de la marca, ¿no? Look, por ejemplo, garantiza en sus cámaras tomográficas que en caída libre las cámaras pueden soportar caídas de hasta 2 metros de altura, ¿no? En caída libre. Son probadas las cámaras, así que teóricamente no debería pasarles nada a la cámara. Lo que sí hay que tener cuidado es que ante alguna caída, alguna punta pueda dañar el lente. Eso sí ya no está bajo digamos, la condición de garantía. Eh, pero va a depender de la marca que se utilice, ¿no? Si es Fluke garantiza, digamos, un test de prueba de caídas de hasta 2 metros. Sobre el tema de calibraciones, eh, estrictamente hablando, ya de metrólogos así puros, después de una caída en el equipo, debería hacerse al menos una verificación de que la cámara esté operativa, que están viendo, o caso contrario, llevarlo a un laboratorio para su calibración. ¿Sí? Me dicen cuál es el nivel de precisión o exactitud. Me imagino que es sobre las cámaras. Las cámaras Fluke, casi todas tienen una exactitud de más o menos 2 grados Celsius o 2% de la lectura, la que sea mayor. Dice, ¿la lente de las cámaras de diferentes marcas son estándar? Sí, cuando me refiero al lente estándar, me refiero al lente que viene incorporado con la cámara. ¿De acuerdo? Los lentes opcionales que vimos, que son los granos angulares, los teleobjetivos, son lentes que se compran aparte, pero que sirven, digamos, para un termógrafo o bien ampliar el ángulo de medición o medir temperaturas a grandes distancias. Entre paréntesis, lente teleobjetivo, ¿no? Pero sí, el lente estándar es el lente que viene con la cámara por defecto, ¿no? Sin ningún tipo de lente o conexión adicional. A eso me refería cuando decía el lente estándar. Dicen, en plantas industriales, ¿cada cuánto tiempo se recomienda realizar el mantenimiento predictivo? Pues, buena pregunta. Eso depende. Disculpen la respuesta, pero eso sí es un rotundo depende. Depende de la criticidad de la planta, del factor económico, de si hay disponibilidad de personal, de cuán críticos son las máquinas o cuántas veces ha fallado esa máquina en los últimos tiempos para poder, digamos, establecer un periodo
de, de mantenimiento predictivo. Eso sí, hay que hacer un estudio previo para poder llegar, digamos, a una recomendación. Pero sí, sería, digamos, estudiar el tema, ¿no? Ver qué tipo de máquinas existen, etcétera, etcétera. También dicen otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se deben calibrar los equipos? Bueno, la sugerencia de fábrica, la recomendación de fábrica es calibrar los productos cada año. Pero eso no lo podemos, nosotros no podemos coaccionar o si no obligar a los clientes a que calibren las cámaras cada cierto tiempo. Al final del día, el que decide los periodos de calibración es el cliente, el usuario. ¿De acuerdo? Si ustedes son una empresa de servicio que brindan servicio a minas, por ejemplo, a empresas mineras, de pronto cada minera, si ustedes hacen un trabajo de 2 meses en una y luego pasan a otra mina, esas minas probablemente, si son los clientes, le van a pedir un certificado de calibración antes de iniciar el trabajo con ellos, ¿no? Y no necesariamente que tengan el año de vigencia, digamos, de la vigencia entre comillas, porque, pero sí, la sugerencia de la fábrica, del fabricante, es hacerlo anualmente. Los periodos de calibración, al final del día, el usuario es el que establece los tiempos. Wow, son varias preguntas, ¿verdad? Ya se me pasaron muchas. Me dice el personal que usan estos equipos debe tener algún nivel de certificación o cualquiera puede aprender a usarlo. En realidad, usar una cámara fotográfica es muy sencillo. Es muy sencillo, es como agarrar una cámara fotográfica o la cámara de un celular, pues, e ir capturando imágenes. El tema va a ser en qué tipo de imágenes voy a tomar y qué es lo que voy a diagnosticar, ¿no? Entonces, para hacer, digamos, estos trabajos, sí se recomendaría una capacitación. El nivel 1 de termografía lo que hace, digamos, es le da la información a las personas para que puedan, digamos, ir a campo y tener en cuenta toda la información posible en una inspección térmica, así como, digamos, criterios de manejo y de documentación de los trabajos. El nivel 2 ya sería, digamos, una persona que tiene nivel, digamos, como para ser el jefe del nivel 1 y también establecer procedimientos de medición. Y cuando digo procedimientos, pues estoy hablando de a qué distancia vamos a hacer la inspección, porque no va a venir una persona y va a tomar una imagen térmica pues a 1 metro del motor y la otra persona que venga después de 1 mes lo haga a 2 metros, ¿no? Entonces hay que establecer un procedimiento de trabajo. Y por supuesto no hay que dejar de lado el tema de seguridad, porque si trabajamos en situaciones, digamos, de trabajo eléctrico o mecánico, hay que también tener muy en cuenta, el factor importante que es seguridad. Bueno, bueno, hay varias preguntas en realidad. Me gustaría responder. Ahí les dejo mi correo o mi número. En caso tengan alguna duda, alguna consulta, por favor, no duden en transmitir mi información. Yo les agradezco mucho su asistencia, sus consultas también que han sido buenas. Conmigo será hasta una próxima y espero que les vaya bien. Sí, cualquier duda, cualquier consulta, estoy a su disposición. Ahí está mi dato. Muchas gracias por su asistencia. Una próxima. Gracias.